Hola, Dios te bendiga. Continuamos con la segunda parte de la destrucción de Israel. La palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 2, que Dios tuvo un propósito con su pueblo de sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y para ese propósito, el Señor llamó a Moisés a liberar el pueblo de la opresión en que vivía. Y dice la palabra que aunque hubo obstáculos, que aunque se levantó Faraón y mandó a exterminar a cada uno de los niños que nacieran y que solamente dejaran con vida a las niñas, aún así Dios cumplió su propósito, porque Dios siempre cumple su propósito. No importa qué diablo se levante, no importa qué instrumento Satanás use para detenerte, para detener el propósito que tiene con tu vida. Dios siempre cumple sus propósitos. Y dice la palabra del Señor que Moisés, a través de grandes prodigios, de grandes señales, finalmente logró sacar al pueblo de Egipto. Y ya eran prácticamente libres. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? Lo mismo que venimos hablando desde la primera parte, que el pueblo siempre fue rebelde, el pueblo siempre se enfocó en rechazar a Dios, siempre fue terco, duro de corazón. Y dice la palabra que cuando Dios los sacó de una vez, ya cuando los egipcios los iban persiguiendo, dice la palabra que ellos empezaron a renegar de una manera fuerte, profunda. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12 precisamente, específicamente, 12 capítulo 12 del libro de los Éxodos, del Éxodo de Dios. Dice la palabra que el pueblo empezó a decir en el verso 14, específicamente del capítulo 14, en el verso 11, de una vez el pueblo empezó a murmurar y a decir, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? De una vez ya el pueblo no tenía la confianza en Dios, no tenía la fe en Dios, esa fe que le falta hoy al pueblo de Dios para creer a sus promesas. Y más adelante, ya allí empezaron a murmurar contra Dios, ya allí el pueblo empezó mal. Y hoy en día lo siguen haciendo, renegando de Dios. En el verso 10, en el capítulo 16, verso 3, volvió el pueblo, esta vez por pan. Primero era porque los venían persiguiendo. Después por pan, por hambre, tenían hambre porque ya el Señor les proveía el maná del cielo, pero ellos se enfocaban en renegar, en lo que no tenían, porque así es el ser humano muchas veces se enfoca en lo que no tiene y no en lo que Dios le ha dado. Verso 3 dice, y le decían, esto es a Moisés, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Era un pueblo, o el pueblo de Dios, o el pueblo que Dios ha llamado, o las personas que Dios llama, siempre son personas tan malagradecidas al llamado de Dios, que siempre reniegan de lo que no tienen, pero no se toman la molestia o la dicha o la voluntad de dar gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y por lo que Dios nos ha dado. Nos sentábamos en las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense esa actitud tan malagradecida. Dios los había librado de esa esclavitud en la que vivían. Eran personas que vivían en esclavitud, eran esclavos de los faraones, del faraón.
Trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol, con trabajos, con una opresión grandísima en su vida. ¿Por qué se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado cuando viene la necesidad, cuando viene la dificultad, cuando viene la escasez, cuando no todo vemos que anda marchando bien? ¿Por qué nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado? No conforme con esta actitud malagradecida, en el capítulo 17, en el siguiente capítulo, empezaron a renegar por el agua. Capítulo 17, verso 3, justamente el verso 3 también. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Empezaron a murmurar de una manera que fueron tan específicos: matarnos de sed a nosotros, aparte de nosotros también a nuestros hijos, aparte de nuestros hijos también al poquito de ganado que traemos. Era una actitud realmente despreciable. No sabían ser agradecidos con Dios. Y así ha sido la humanidad durante todo este tiempo. No ha sabido ser agradecida con Dios. No ha sabido valorar de dónde Dios ha querido sacarnos o de dónde Dios nos ha sacado. Y precisamente, ¿por qué me enfoco desde el libro de Éxodo si estamos hablando de la destrucción de Israel? Precisamente porque eso viene de tiempo antiguo y ya vamos a llegar al punto que queremos llegar. Pero todo tiene relación, todo está relacionado con lo que queremos hablar. Aleluya, gloria a Dios. Luego nos vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Ya aquí estamos en lo que es el Nuevo Testamento. Ya aquí estamos en lo que es la venida de Jesucristo, cuando Jesús vino a rescatar a su pueblo, porque aunque aquí en el Éxodo los sacó de Egipto y les quería dar la tierra prometida, la palabra dice que lo que eran 40 días de camino se convirtieron en 40 años por la murmuración del pueblo, porque no conforme con murmurar, cuando usted se va del capítulo 30 en adelante del mismo libro de Éxodo, nos encontramos con que en una oportunidad Moisés subió al monte a buscar las tablas de los mandamientos, y cuando regresó, ¿qué se consiguió? El pueblo no pudo esperar unos días a que Moisés regresara. Ya de una vez se hicieron hasta un becerro de oro, buscaron a quien idolatrar, a quien venerar, a quien clamar. Se olvidaron de Dios. Demasiado paciente fue Dios con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quiso el Señor rescatar a su pueblo y darles la salvación, darles una mejor vida? Y dice la palabra que muchas de esas personas no entraron a la tierra prometida, no llegaron a conocer las bendiciones, la tierra donde fluía leche, miel, donde habían grandes bendiciones para sus vidas. Y esa tierra prometida es lo mismo que Jesús vino a prometernos en los evangelios. Hace 2000 años Jesús trajo promesas maravillosas de vida eterna. De cierto os digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De cierto os digo que el que cree en mí no morirá jamás. Esas promesas maravillosas trajo Jesús a nuestras vidas. Y trajo esas promesas, llevó esas promesas al pueblo de Israel, buscando la manera de que el pueblo se volviera a Dios. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de la siguiente parte. Vamos por parte, posiblemente 3 o 4 partes, para llegar al punto de lo que fue la destrucción de Israel, de cómo Israel fue desaparecida del mapa durante aproximadamente 2000 años. Y fue recientemente, hace pocos años. Muchas personas desconocen la historia de Israel como país. Israel
no siempre existió. Israel existió en los tiempos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero de un momento a otro, por rechazar al Señor, desapareció del mapa. Desapareció el mapa durante aproximadamente 1900 años. Fue una cosa increíble. Y esas son las consecuencias. Esa es la consecuencia de rechazar a Dios. Lucas capítulo 19, verso 41.